Muy buen día, mi nombre es Brian Steven Sereno, soy estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Francisco de Paula Santander. El día de hoy estamos participando en la octava Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación con los resultados obtenidos de la investigación a la cual titulamos Evaluación probabilística de la amenaza sísmica de San José de Cúcuta, Colombia. Este trabajo investigativo fue dirigido por el ingeniero Carlos Humberto Flores y el ingeniero Carlos Fernando Lozano. Bien, los estudios de amenazas sísmicas son de especial importancia para el desarrollo del país, debido a la necesidad de construir y de diseñar nuevas edificaciones, además de reforzar la ya existente de acuerdo al nivel de amenaza adecuado que se presenta en cada ciudad. De esta manera es posible controlar el nivel de vulnerabilidad que se presenta en las estructuras colombianas, lo cual, ante el incontrolable aumento de la población y de la exposición debido a la verticalización de las ciudades que se ha estado llevando a cabo en los últimos años, es una manera de controlar y de disminuir el riesgo sísmico y las posibles consecuencias asociadas a este en términos de impacto físico, económico, social y ambiental. El evaluar los niveles de amenaza sísmica y los efectos locales probables permite implementar estrategias que tomen en cuenta estas condiciones regionales de los suelos encargadas de la respuesta sísmica de la ciudad para obtener parámetros de diseño sísmico como la aceleración máxima del terreno, conocida por sus siglas en inglés como PGA, con la cual se diseña de acuerdo a la normativa actual, la NSR 10, y que ofrece un nivel de resistencia a las edificaciones contra la llegada de eventos sísmicos. Bien, Colombia se encuentra ubicado en una zona de riesgo sísmico alto, dado su cercanía con el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico o Anillo de Fuego del Pacífico. Eh, Además, Colombia se encuentra ubicado sobre la convergencia de tres placas tectónicas, la placa Caribe, la placa Nazca y la placa suramericana, lo que hace que en el territorio se presente una gran eh, transmisión de esfuerzos en diferentes direcciones eh, que generan una gran cantidad de eventos sísmicos a lo largo de los años. Esta sismicidad es monitoreada en Colombia por el Servicio Geológico Colombiano. Los sismos se podrían definir como un proceso de liberación de energía mecánica que se difunde a través de ondas por la corteza terrestre. Los efectos que pueden llegar a producir estos sismos en las edificaciones se asocian a tres componentes generales que son la amenaza sísmica, la vulnerabilidad y la exposición. El sismo en su naturaleza sacude el suelo con cierto nivel de aceleración. Ya los problemas que se deriven de la llegada de eventos sísmicos se deben a la resistencia que tengan las edificaciones para estos eventos y de la pronta y oportuna respuesta de la población y de las entidades encargadas. De, por esto, el conocer las aceleraciones máximas del suelo que se han de presentar a nivel de roca en la ciudad de San José de Cúcuta para periodos de retorno de 50, 475 mil y 2000 años, nos pareció la pregunta de investigación más oportuna para definir con el fin de aumentar el conocimiento que se tiene de la amenaza sísmica local. Si bien la ciudad de San José de Cúcuta tiene una población mayor a 100.000 habitantes, se encuentra clasificada por la normativa actual, la NSR 10, como una zona de amenaza sísmica alta con una aceleración máxima del terreno, una sub A de 0.35 G. Debe ejecutar estudios de microzonificación sísmica que no se han ejecutado hasta la fecha. Y por tanto, esta investigación lo que hizo fue aportar conocimiento de la amenaza local con el fin de disminuir el riesgo sísmico y apoyar el futuro proyecto de microzonificación sísmica de la ciudad, además de generar unas bases para futuras investigaciones con respecto a la amenaza sísmica. Bien, por lo tal nos planteamos como objetivo general evaluar la amenaza sísmica mediante un método probabilístico para la ciudad de San José de Cúcuta, Colombia. Y entre los objetivos específicos nos planteamos construir una base de datos para la ventana temporal de 1644 a 2020 de eventos sísmicos tanto históricos como instrumentales registrados en la zona de estudio para organizarlos según su magnitud, localización y tiempo de ocurrencia. Otro objetivo fue determinar las curvas de amenaza sísmica de la ciudad de San José de Cúcuta para posteriormente calcular las aceleraciones pico en roca y los espectros sísmicos de respuesta asociados a los periodos de retorno mencionados de 50, 475 mil y 2000 años, para comparar los resultados con los definidos en la actual normativa, la NSR 10. Por último, establecer un resumen de los resultados en formato paper para la presentación ante alguna revista indexada a nombre del Grupo de Investigación de Geotecnia Ambiental, GIGA.
Bien, la investigación fue delimitada a un área de 90.000 kilómetros cuadrados con centro en la ciudad de San José de Cúcuta. Como apreciamos en la figura 1, inicialmente se trazó un radio de 150 kilómetros a partir de la ciudad y fue llevado a un área cuadrada para incluir gran parte de los eventos sísmicos que ocurren en el nido sísmico de Bucaramanga, además de los sismos ocurridos en la falla de Boconó, el sistema frontal de la falla de la Cordillera Oriental y algunos sismos ocurridos en la falla Bucaramanga-Santa Marta. Entre los antecedentes de la investigación con respecto al tema, tenemos la investigación realizada por Giraldo en el 2017 y Oldecop y Peruca en el 2012, quienes realizaron la evaluación de la amenaza sísmica, el primero para una zona del subsahara africano, especialmente para la ciudad de Etiopía, Kenia y Uganda, en la cual se tenía poco conocimiento local. Y Oldecop y Peruca aplicaron métodos determinísticos y probabilísticos para evaluar la amenaza y el riesgo sísmico de San Juan, Argentina. Posteriormente, tenemos también a nivel nacional algunas investigaciones importantes, como el Modelo Nacional de Amenaza Sísmica realizado por Arcila y investigadores del Servicio Geológico Colombiano en el 2020, que realizaron el Modelo Nacional de Amenaza Sísmica para Colombia, en el cual definen una aceleración máxima del terreno para la ciudad de San José de Cúcuta de 0.30 G. Asimismo tenemos el Estudio General de Amenaza Sísmica del 2009, realizado por la Asociación de Ingeniería Sísmica, y en el cual se plantea para la ciudad de San José de Cúcuta una aceleración máxima del terreno de 0.35 G. Con estos valores fue diseñada en la normativa actual la NSR 10. Entre las investigaciones regionales tenemos poco conocimiento de la amenaza local. Entre las investigaciones realizadas tenemos la de Sarmiento en 2004, quien realizó una elaboración de la base metodológica de la microzonificación sísmica preliminar de San José de Cúcuta. Además tenemos la investigación realizada por Villamizar y Rodríguez, que hicieron una tentativa de evaluación del riesgo sísmico para el norte de Santander. Bien, podemos definir la amenaza sísmica como la probabilidad de que en un área de interés se excedan o igualen ciertos niveles de aceleración en un lapso de tiempo determinado, o lo que es lo mismo, analizar la frecuencia de ocurrencia de eventos sísmicos y la severidad a la cual se podría llegar a ocurrir. Entre los métodos para la evaluación de la amenaza tenemos el determinístico introducido por Costa y el método probabilístico introducido por Cornell en 1968. Entre las características del método determinístico es que se analizan las fuentes sismogénicas, se selecciona el terremoto más crítico de cada una de ellas, se hace una traslación de este terremoto hasta la longitud más cercana al emplazamiento, se analiza el máximo movimiento en el emplazamiento aplicando ecuaciones de predicción del movimiento del terreno y se obtiene la máxima aceleración de los terremotos de control. Y en el método probabilístico se analizan en general 4 fases. La primera es analizar las fuentes sísmicas en el área de estudio, la siguiente es analizar y caracterizar la recurrencia sísmica de la ciudad o del emplazamiento, la tercera es analizar la atenuación que sufren las ondas sísmicas y la última es construir las curvas de amenaza sísmica que nos brindan los resultados del método probabilístico. Además, entre las diferencias entre estos dos métodos, tenemos que el método determinístico está hecho para analizar un escenario a la vez, una magnitud y una distancia, y asumir efectos entre esta magnitud y distancia. En cambio, el método probabilístico se diseñó para tener en cuenta todos los posibles escenarios, o sea, analizar todas las magnitudes, todas las distancias y todos los efectos que han de ocurrir entre estas variables. De acuerdo al método probabilístico, años después Hanks y Cornell en el 94 crearon una guía metodológica para analizar la amenaza sísmica mediante el método probabilístico. En esta sugieren asumir que en el área de estudio los sismos ocurren con una distribución de Poisson constante de sismos en el tiempo y en el espacio. En este se plantea analizar la sismicidad mediante las 4 fases añadidas anteriormente por Cornell, que la primera es analizar las fuentes en la zona, analizar la recurrencia sísmica de las ondas aplicando la ley de Gutenberg-Richter y también el método de máxima verosimilitud, analizar la atenuación de las ondas sísmicas aplicando ecuaciones de predicción del movimiento del terreno y establecer las curvas de amenaza sísmica que para esta investigación fueron en términos de tasas de excedencia versus valores de aceleración y curvas de periodo de retorno versus aceleración. Bien, para la fase de atenuación de las ondas se aplicaron 5 ecuaciones de predicción del movimiento del terreno desarrolladas para otras partes del mundo, especialmente para la zona oeste de los Estados Unidos, con una tasa de sismicidad alta, similar a la de San José de Cúcuta, puesto que para la región no se han desarrollado estas ecuaciones de predicción. Se escogieron 5 ecuaciones
la de Esteva y Villaverde y Esteva, que para ambientes corticales, la de Joyner-Inburg para ambiente cortical intermedio, la de Macropolis and Burton y Macropolis para ambiente intermedio, las ecuaciones de Zadig y Egan para ambientes corticales. Lo que hacen estas ecuaciones de predicción del movimiento del terreno es, al lado izquierdo de la igualdad, obtener los parámetros de aceleración máxima del terreno, y al lado derecho de la igualdad, relacionar las variables de magnitud y distancia epicentral, así como otros coeficientes definidos para las fuentes en las que fueron diseñadas, para calcular estos valores de aceleración máxima del terreno. Bien, un poco del contexto que se presenta en la ciudad es que a nivel regional tenemos el sistema de falla frontal de la Cordillera Oriental, la cual tiene una longitud de 1000 kilómetros desde Guayaquil, Ecuador, hasta empatar con el sistema de fallas Boconó en norte de Santander. Este sistema presenta una sismicidad moderada a baja. Además tenemos el sistema de fallas Boconó, que es la continuación de la cordillera de los Andes entrando a Venezuela, conocida como la cordillera de Mérida. Este sistema de fallas Boconó es un aspecto importante de la amenaza local. A nivel más cercano tenemos la falla Aguascalientes, que se presenta al sur de la ciudad de San José de Cúcuta y se muestra la geomorfología al sureste de la margen de la sierra de San Luis como un escarpe. Esta falla Aguascalientes es una falla activa del Cuaternario, se le asocia la generación del terremoto de Cúcuta de 1875 que destruyó casi en la totalidad a la ciudad. Además se tienen algunas fallas como la falla Aguardiente, la falla Las Mercedes, la falla Morro Negro, la falla de Pamplona, la falla Chitagá y la falla La Bateca. El encuentro entre la falla de Chitagá y la falla de Boconó genera una acumulación de esfuerzos que es conocido como el Indentor de Pamplona. Este punto es donde se sugiere que se originó el sismo que destruyó la ciudad de Arboledas en 1950. Bien, la investigación fue clasificada según su propósito como una investigación aplicada, según su estrategia como experimental y según su nivel como explicativa. Entre las técnicas e instrumentos se utilizó el análisis documental y el análisis de contenido. Bien, la población de la investigación fue el total de 139.386 sismos históricos e instrumentales tomados de los catálogos del Servicio Geológico Colombiano, del Servicio Geológico de los Estados Unidos y de Sarmiento, que cubren la ventana de tiempo del año entre 1644 a 2020. La muestra se eligió inicialmente como 50.000 sismos con magnitud mayor o igual a 2.2. Posteriormente se hizo una homogeneización a magnitud de momento MW, con la cual este catálogo fue depurado a 3.644 sismos para tomar solo aquellos con magnitud mayor o igual a 4.0 MW, que se considera son los que podrían generar un nivel de amenaza para las estructuras en Colombia. En la figura podemos apreciar la ocurrencia de los eventos sísmicos del catálogo unificado. Podemos apreciar en el sector de Bucaramanga hacia el sur, hacia el suroeste, que se genera una gran cantidad de eventos sísmicos a profundidades mayores de 120 kilómetros. Este es conocido como el nido sísmico de Bucaramanga. Además, si seguimos la cordillera del sistema frontal de la falla de la cordillera oriental, podemos apreciar que al unirse esta con el sistema de fallas Boconó, genera una gran cantidad de eventos sísmicos a nivel superficial y con magnitudes importantes. Además, cerca de la ciudad de San José de Cúcuta se han generado algunos sismos a nivel superficial de gran magnitud. Bien, analizando la sismicidad del catálogo, tenemos en la figura 4 los eventos sísmicos que se han presentado desde 1644 a 2020 mayores o iguales a 4.0 MW, con lo cual apreciamos que a partir de 1950 es que se tiene un registro más constante de eventos sísmicos. Bien, en las figuras 1, 2 y 3 podemos apreciar los efectos del terremoto de Cúcuta de 1875, que se le asoció una magnitud de 6.8 MW y destruyó la ciudad de Cúcuta casi en su totalidad. Si bien en este tiempo las construcciones eran de bareque y tapia pisada, al presentarse este sismo en la actualidad no sabemos con qué fuerza llegaría ni qué daños podría ocasionar a los sistemas estructurales utilizados el día de hoy. Bien, de acuerdo a la metodología se analizó la distribución de eventos en el tiempo y en el espacio. En el tiempo, en el intervalo de 70 años, se analizó la frecuencia de eventos sísmicos registrados en el área de estudio, con lo cual se obtuvieron 3.556 eventos sísmicos con magnitud mayor o igual a 4.0. Además, en el espacio se analizó que unos espacios no habían presentado un origen de sismos, por lo cual, según la metodología, se eliminaron del área de estudio, para lo cual se tuvo un área neta de 76.344 kilómetros cuadrados, en los que ocurrieron 3.556 sismos con magnitud mayor o igual a 4.0,
en un periodo de tiempo de 70 años. Bien, posteriormente, para complementar el análisis de la amenaza local, se obtuvieron los acelerogramas del catálogo de aceleraciones del Servicio Geológico Colombiano. Registraron las 3 estaciones de Cúcuta. Se obtuvo un total de 239 acelerogramas, los cuales fueron tratados. Se les realizó la corrección de línea base y el filtrado para posteriormente construir los espectros elásticos de respuesta con un coeficiente de amortiguamiento del 5% y fueron escalados a valores de aceleración máxima del suelo. Entre los resultados obtenidos, clasificamos las fuentes que afectan a la ciudad de San José de Cúcuta en 3 tipos. Fuentes corticales, aquellos con profundidad menor a 70 kilómetros, fuentes intermedias con profundidades mayor o igual a 70 kilómetros, y como nido sísmico de Bucaramanga, aquellos sismos originados a profundidades promedio de 150 kilómetros, pero que se presentan entre las coordenadas 72.5 a 74 oeste, puesto que un nido sísmico es una generación de eventos sísmicos que tiene como una génesis constante en el tiempo y en un volumen muy pequeño de espacio. Bien, se analizó la frecuencia versus la magnitud de ocurrencia de estos eventos sísmicos y se calculó la tasa media anual de ocurrencia dividiendo el número de sismos por magnitud en el intervalo de tiempo que para este caso fueron 70 años. Posteriormente se caracterizó la sismicidad de la zona con la ley de Gutenberg-Richter y el método de máxima verosimilitud, con lo cual caracterizamos que en la ciudad de San José de Cúcuta se presenta una mayor ocurrencia de eventos pequeños que grandes, con lo cual tenemos una pendiente mayor a 1. Además, el coeficiente A asociado a la actividad sísmica presenta valores altos debido a que el área de estudio está influenciada por el origen de sismos del nido sísmico de Bucaramanga, el cual presenta una gran génesis de sismos a profundidades intermedias entre 4.0 a 5.0 MW. Aplicando las ecuaciones de predicción del movimiento del terreno, se encontraron las distancias a las cuales se puede presentar cierto nivel de aceleración definido y con estas distancias se llevó a un área circular y se dividió sobre el área neta para posteriormente multiplicarlo por la tasa media anual de ocurrencia de sismos encontrada anteriormente. Con lo cual, pues obtenemos la tasa media anual de excedencia por kilómetro cuadrado con cada ecuación para cada valor de aceleración. Se conformaron las curvas de amenaza sísmica de la ciudad de San José de Cúcuta con cada una de las ecuaciones utilizadas y se aplicó la ecuación de probabilidad de excedencia que nos dice que 1 menos exponencial de menos la tasa media anual de excedencia multiplicado por el tiempo es igual a la probabilidad de excedencia. Posteriormente se calculó el periodo de retorno, puesto que en ingeniería sísmica es común expresar los resultados en estos términos, como el inverso de la probabilidad de excedencia, con lo cual obtuvimos la figura 14, las curvas de periodo de retorno versus aceleración máxima del terreno para San José de Cúcuta. Se obtuvieron entre los resultados con cada una de las ecuaciones para los periodos de retorno de 50 a 475 mil y 2000 años, que en la ciudad de San José de Cúcuta en promedio se han de presentar aceleraciones para estos periodos de retorno de 0.21, 0.33, 0.39 y 0.44 G. Para comparar los resultados con los definidos en la normativa actual, la NSR 10, para el periodo de retorno de 475 años, el valor promedio está un 5.7% por debajo del valor definido de 0.35 en la NSR 10, lo cual sería adecuado. Pero si bien es un valor promedio, hay valores por encima y por debajo. Los mayores valores encontrados con 2 ecuaciones de predicción del movimiento del terreno fueron de 0.38 G, lo que indicaría un aumento del 8.6% del valor establecido en la NSR 10 para San José de Cúcuta. Los espectros de respuesta escalados presentan 2 intervalos en los cuales se presenta una gran amplificación de ondas sísmicas. El primer intervalo es de 0 a 5 segundos y el segundo es de 0.8 a 1.3 segundos. Lo que nos quiere decir esto es que de presentarse la ocurrencia de un evento sísmico de gran magnitud, las edificaciones que se verían más afectadas serían aquellas menores a 5 pisos y aquellas edificaciones entre 8 a 13 pisos. Se obtuvo las aceleraciones máximas probables que se han de presentar para la ciudad de San José de Cúcuta, se comparó con los establecidos en la normativa actual. Se encontraron valores que superan un 8.6% del valor actual de la NSR 10, lo cual sugeriría un aumento en futuras modificaciones de la normativa con el fin de reducir el riesgo sísmico a 0.40 G. Además, la investigación fue realizada con información local, con eventos sísmicos ocurridos en el área de estudio. Los espectros de respuesta escalado muestran amplificaciones en 2 intervalos de periodos, lo que indica que al presentarse la llegada de sismos de gran magnitud, las estructuras que probablemente se verían más afectadas serían aquellas menores a 5 pisos y estructuras entre 8 a 13 pisos. Al ejecutar la evaluación, vemos que se deben ejecutar más estudios, puesto que este se realizó a nivel de roca
y se deberían comparar con estudios realizados tomando en cuenta los efectos de sitio de la ciudad de San José de Cúcuta. Muchas gracias.